Estimados amigos de nuestro programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Hoy vamos a comentar Nueva Constitución y Libro Negro del Comunismo. Para aquellos que han tomado conocimiento, han podido leer, el famoso libro aparecido a fines de la década del 90, el año 97 para ser más exacto, el Libro Negro del Comunismo, escrito por una serie de profesores universitarios franceses, dirigidos por Stéphane Courtois, todos ellos izquierdistas, y que escribieron el libro, según ellos mismos comentaron, para no darle el gusto a la derecha de contar los crímenes del comunismo. El Libro Negro del Comunismo es una recapitulación de todos los crímenes cometidos por los estados comunistas a lo largo de toda su existencia, por lo tanto todo el siglo XX, hasta el año 97. Ellos calculan aproximadamente 100 millones de muertos. 100 millones de muertos. Estamos hablando del doble de los muertos ocurridos por ocasión de la Segunda Guerra Mundial, más de los muertos habidos, sumadas las dos guerras mundiales. Eso hecho exclusivamente por estados comunistas sobre su propia población. Todo eso que usted puede ver en este libro, se lo recomiendo mucho a su lectura, nos vino a la memoria con las declaraciones que hizo el 19 de septiembre pasado el Partido Comunista Chileno a propósito de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Es de una candura, de un cinismo, de una violación de las más claras evidencias, que yo me voy a permitir leer algunos puntos de esta declaración porque nos señala de modo muy claro lo que nos espera con una nueva constitución. Porque estos serán, no le quepa duda ninguna, algunos de los cuales van a redactar una nueva constitución. No serán todos los comunistas y exclusivamente los comunistas que van a redactar una nueva constitución, pero van a ser parte de esos redactores, los comunistas y todos aquellos que han organizado esta violencia desde el 18 de octubre pasado. Pero recuerde, usted puede suscribirse a este canal, puede hacer un like, puede reenviarlo a sus conocidos, puede ayudarnos a viralizarlo, en fin, puede hacer muchas cosas en estos corto espacio de tiempo que ya van a ser que nos queda hasta el 25 de octubre. Bien, pasemos ahora a la declaración del Partido Comunista del día 19, dada a conocer el día 19 de septiembre pasado. En ella los dirigentes del Partido Comunista dicen lo siguiente: el Partido Comunista de Chile propugna que los estados deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Es la primera frase. Los estados, el Partido Comunista propugna, o sea, defiende, sostiene, lucha por que los estados mantengan el respeto a los derechos humanos. Este es el Partido Comunista que apoyó desde su comienzo hasta ahora todos los crímenes que el comunismo produjo en estos 100 millones de víctimas que el comunismo ha producido a lo largo de toda su historia. O sea, ¿de qué derechos humanos nos está hablando ahora el Partido Comunista? Pero en fin, continuemos. En este sentido, sin pretensión de responder por el Estado venezolano, confiamos en los esfuerzos que el gobierno de ese país despliega actualmente y seguirá desarrollando con el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que experimenta. O sea, no hay violación de los derechos humanos en Venezuela. Es una crisis que el gobierno está empeñado en solucionar. Cuando el informe recientemente evacuado por una Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que el Estado venezolano desde el año
y en particular el gobierno de Venezuela desde el año 2014 tiene instaurado un sistema de represión sistemático sobre su población, de asesinatos, de homicidios y de persecución política. Y el Partido Comunista nos dice ahora que el gobierno está empeñado en solucionar una crisis, pero que ellos defienden los derechos humanos. O sea, el cuento de la Caperucita Roja queda absolutamente superado por esta declaración del señor Tellier, del Partido Comunista, y del señor Jadwe, candidato a la presidencia de la República de Chile. Continuemos. Coincidentemente ha aparecido un informe, entre comillas un informe, como si este informe ha aparecido un informe, como si cayese del cielo, fuese una cosa completamente inventada, con la manifiesta intención de apoyar a los sectores golpistas de Venezuela. Entonces ya no entra al mérito del documento, sino que ya descalifica las intenciones, juzga las intenciones de los autores del informe, que pone entre comillas como habiendo sido elaborado directamente por los Estados Unidos, fuente de la violación de todos los derechos humanos, evidentemente. En Chile está patente la impunidad ante la violación de los derechos humanos, de la dictadura y ahora del gobierno de Sebastián Piñera ante la demanda popular. Es decir, la violación sistemática que Maduro ha realizado después de Chávez, que por lo tanto es una década de violación, que ha sometido a ese país a la mayor de las pobrezas, miserias y situaciones degradantes, además de los crímenes y homicidios, lo que ha producido más de 5 millones de venezolanos exiliados. Todo eso sumado es equiparable, según el Partido Comunista, a la represión que hicieron los carabineros a partir del 18 de octubre pasado, a lo que quisieron romper, quemar y violar los derechos de la propiedad privada y la propiedad pública. ¿Usted le parece eso una cosa sensata? ¿Usted le parece que el señor Tellier y el Partido Comunista se está dirigiendo a estúpidos o a ciegos o a sordos? Este es el Partido Comunista. Estos son los redactores de la próxima Constitución de Chile. Contextualiza el informe la situación señalando que Venezuela continúa sufriendo una hiperinflación y una severa escasez de alimentos y medicina, pero no dice una palabra sobre el bloqueo y la injerencia extranjera encabezada por los Estados Unidos y Colombia, que es la principal causa de esa situación. De vuelta a lo mismo. Es decir, Cuba está pobre por el bloqueo norteamericano. Venezuela está pobre por las sanciones colombianas y de Estados Unidos. Nunca el comunismo va a reconocer que ellos son los culpables de la situación de opresión a los cuales someten su pueblo. Y son los culpables porque ellos incuten una ideología que niega el derecho de la propiedad privada. Y negando el derecho de la propiedad privada, como muy bien lo afirmaba el profesor Plinio Correa de Oliveira, se niega la libertad de las personas, porque la propiedad privada no es sino la manifestación de que cada uno es dueño de sí mismo y que por lo tanto es dueño del fruto de su trabajo. Cuando se niega esta piedra fundamental de la sociedad, que es que yo me merezco los frutos de mi trabajo realizado honestamente, para acumular, para comprar, para manifestar mi propia libertad. Cuando se niega eso, se conculcan todos los otros derechos humanos. Esto fue lo que nos ocurrió a nosotros por ocasión del socialismo de la Unidad Popular. Esto es lo que está sucediendo en Venezuela de un modo gritante, estruendoso, clamoroso. El país más rico de América Latina, el país que estaba sentado sobre un pozo de petróleo de nunca acabar. Ese país está en esa situación. ¿Por qué? Por haber implantado el régimen marxista de negación de la propiedad privada y de esclavitud de toda su población. Pero no es culpa de ellos, no es culpa del comunismo, según el señor Tellier. Es culpa de Colombia, es culpa de Estados Unidos. Seguramente también será culpa de Chile porque a la distancia Piñera ha hecho unos discursos a favor de la libertad en Venezuela.
O sea, es el cinismo, la mentira, la negación de la verdad evidente, de modo más injusto y opresivo. Estos serán los redactores de la nueva Constitución chilena. No le quepa duda ninguna. Ellos serán parte, ellos lo quieren hacer. Y para que no le quepa duda, mire cómo termina el comunicado del Partido Comunista. Justamente haciendo una alusión a la nueva Constitución. Y dice lo siguiente: que el informe, que pretenden aprovechar el informe en Chile para levantar la alicaída campaña por el rechazo a una nueva Constitución, mediante una campaña comunicacional odiosa y mentirosa. Le dejo a usted, estimado amigo de nuestro programa, la conclusión. Esto es lo que nos espera de ser aprobada una nueva Constitución. ¿Lo queremos para Chile? Si no lo queremos, le pido, ayúdenos a viralizar estos programas. Mándelo a todos sus conocidos. No permitamos que Chile escriba una nueva Constitución con la sangre de las víctimas que ellos mismos van a producir. Gracias y hasta un nuevo post, porque yo rechazo una nueva Constitución.